¿qué implica el diseño de tipografías a nivel, digamos, sentimental para vos? ¿Por qué no? Y también a nivel laboral. El diseño de tipografía para mí es como una llave de acceso a un universo de conocimientos. Lo interesante en general que tienen las disciplinas proyectuales es que el saber se construye con el hacer. Digamos, se va generando conocimiento a medida que las cosas se van probando. Entonces, con tipografía pasa exactamente lo mismo. Uno va aprendiendo a usar las tipografías a medida que va componiendo, que la vas usando, vas encontrando el tono adecuado, en las ediciones adecuadas o en las comunicaciones adecuadas. Uh-huh. Y muchos de los que nos acercamos en su momento, en el año 2009, a la carrera de tipografía en la UBA, muchos de nosotros no pensábamos en vivir de diseñar tipografía. De hecho, muchos de nosotros no nos estamos dedicando a eso, digamos, de ese grupo inicial de 30 personas, 33 personas, probablemente haya 5 personas viviendo de eso, o tratando de vivir de eso. No obstante, yo creo que todos los que terminamos la carrera, todos los que atravesamos ese proceso, nos marcó. Y creo que todos somos mejores diseñadores a partir de eso. O sea, lo digo, puede sonar un poco pedante, pero nos enseñó un mundo que estaba ahí, que nosotros sospechábamos que había algo. Y tiene que ver con esto, con ciertas inseguridades que a veces genera el uso de tipografía. Sentir que llegas a un límite en el que tu trabajo se empieza como a repetir y haces las cosas por intuición. Uh-huh. Cuando empezás a estudiar tipografía, a estudiar el diseño de cómo se construye una letra, ahí empezás a entender cuál es el comportamiento de la letra en función de las proporciones internas, en función del blanco de la letra en relación al negro, los espacios entre las letras, los espacios entre las palabras, los espacios entre líneas, cómo se vincula eso con los estilos. Entonces, realmente empezás a tener certezas sobre algo que tiene como un halo de misticismo, que en realidad es nada, es un material, una herramienta de trabajo como cualquier otra, que requiere su cuidado, por supuesto. Pero para mí el diseño de tipografía, el estudio de tipografía, implica como un corpus de conocimiento en el mundo del diseño gráfico, como más profundo, o creo yo que es como la clave en el diseño gráfico, acceder a ese corpus de conocimiento. Te abre un mundo realmente, y es un mundo que el campo del diseño gráfico lo heredó. Uh-huh. Porque al desaparecer el sistema de composición en tipos móviles, al desaparecer, digo, del mapa industrial, comercial, digo, ese conocimiento recayó en los componedores de tipografía que hoy somos los diseñadores gráficos. Entonces, bueno, eso es un poco, es muy lindo diseñar tipografía, pero también es como muy sacrificado en el sentido, hay que tener una perseverancia, una concentración. No son trabajos que puedas ir haciendo de a media hora, 1 hora por día. Requieren como sentarte y estar muchas horas, con la mirada fresca y probar muchas cosas. Entonces, es un trabajo pesado, digamos, pero es muy lindo, es muy lindo. ¿Qué implica para vos trabajar el diseño de tipografías te pongo 2 ejemplos, pero por ahí vos me dirás otros que has trabajado, pero algo más, digamos, plaqueta, cuidado, algo más familiar incluso como Urania, familiar tanto por el proyecto en sí y también con la relación con las tipografías, los grupos de familias de tipógrafos, amigos que tienen, y un proyecto por ahí que está más ligado incluso a lo industrial, si se quiere, como que también es cuidado como Interzona.
Interzona fue un trabajo, un rediseño que hicimos en 2010, creo que fue, acá, a partir del cambio de dueño. Ujú. La compañía, digamos, la empresa, la editorial cambió de dueño. Yo trabajaba en ese momento con Guido, que es quien la había comprado. Bueno, ahí la conocía a Ceci, trabajamos juntos en ese rediseño. Yo estaba estudiando tipografía en ese momento y, bueno, una decisión que surgió en ese momento fue porque no usamos tipografías para esta editorial, tipografías diseñadas por tipógrafos argentinos. Hicimos toda una serie de pruebas y finalmente elegimos Andralis de Rubén Fontana, que nos parecía que era la que mejor funcionaba en esa maqueta. Pero bueno, eso fue un trabajo ya hace muchos años. Había muchas cosas que todavía estaban como en estado de exploración. Y paralelamente, más o menos en esa época, 2011, empecé a trabajar con Urania, con Ral Veroni. Ral Veroni ya había reflotado el sello que su papá había fundado en el año 43, que es una editorial de ediciones limitadas, digamos, tiradas para bibliófilos, y él empezó a reeditar, él reflotó, perdón, ese proyecto en la misma línea de libros para coleccionistas, para bibliófilos, dentro del mundo de la bibliofilia. Bueno, yo me sumé, él me empezó a pedir una mano con las composiciones tipográficas, y estamos juntos en esto ya hace 9 años, ya vamos para 10 años. Entonces, la dinámica completamente distinta, digamos, en donde los diseños son variables, cada proyecto se adapta a las necesidades de ese momento, imprimir en distintos soportes, con distintos sistemas. Entonces, eso fue como un campo de experimentación para ir probando tipografías propias o de colegas, ir haciendo devoluciones. Esa es la parte linda. Vos le pedís un proyecto tipográfico, un diseño tipográfico a un colega, y en el uso vas a encontrar cosas que se pueden ajustar, entonces le mandás un PDF con las devoluciones, le marcás, le decís, fíjate que, no sé, la pata de la R acá se te va no sé qué, la coma está muy pegada, bla, separa un poco los dos puntos, no sé, tal trazo está muy pesado, tal letra te quedó muy angosta o te quedó muy ancha. Y bueno, y eso forma parte de un aprendizaje. Uno va como entrenando el ojo, lo haces con muchas ganas. No hay en un esquema de un proyecto editorial, llamémosle más artesanal, no hay calendarios que respetar a rajatabla, entonces uno puede tomarse ciertas libertades. Por ejemplo, creo que el primer trabajo que hice para RAL fue un libro de César Aira, Los dos hombres. En este libro yo traté como de ceñirme al estilo tipográfico que había adoptado RAL en sus ediciones. Él había empezado a hacer sus ediciones, un poco tratando de como continuar esta línea de la tradición de la bibliofilia. Obviamente que es incomparable hacer un libro con los medios digitales de hoy, digamos, con la misma calidad en lo que eran las impresiones impresas, las ediciones impresas en tipografía móvil, digamos, que son mundos completamente diferentes. Pero de algún modo traté de emular eso, ¿no? Entonces, una composición muy sobria, una caja de proporciones clásicas, con una romana clásica. Como ceñirme a eso, ¿no? Y trabajar como en los parámetros de la tradición. Pero ya en esa misma edición habíamos probado
otra tapa. Yo dije, bueno, hago una tapa como en el eje tradicional, pero probemos otra. O sea, que esa misma edición se hicieron dos tapas. Y ya esta es como que hay un juego. Entonces Ral dijo, bueno, está buena esa tapa también, publiquemos con esa tapa. Ya empecé como, de a poco fueron surgiendo, se fueron incorporando algunos detalles, qué sé yo, de la apuesta tipográfica y demás. Todavía no utilizaba fuentes de colegas. Y por ahí hacíamos ediciones que no eran ediciones típicas de coleccionistas, sino por ahí plaquettes, cosas, digamos, de ediciones más económicas. Se empezó a editar con ese criterio de poder difundir textos cortos en formatos que se pudieran producir de una manera artesanal, pero que pudiera llegar, digamos, que sea accesible al bolsillo de los interesados. Y ahí, sin perder nunca como esta línea como un poco purista de la tipografía y demás, inevitablemente fueron surgiendo cosas nuevas que inevitablemente se iban a dar en el sentido de que hoy contamos con otras tecnologías, otra forma de ver el diseño, entonces es como que se fue ayornando, pero como siempre manteniéndose dentro de una especie como de línea de tradición. Y después en el último libro que hicimos de Aira, que lo editamos en el 2000, ya te digo, 2017, es un formato más vertical, ahí ya me animé y utilicé una tipografía que diseñé yo, que se llama WenArt, una composición con texto en bandera, texto sin justificar, digamos, ya como mucho más seguro de lo que estoy haciendo, o más seguro, de última, más convencido de que estoy utilizando primero una tipografía que conozco porque la hice yo, y lo que hablaba respecto a los tiempos tiene que ver con que este libro, yo me tomé 6 meses para hacerlo. ¿Por qué? Porque mi tipografía no estaba todavía al nivel como para hacer un libro de estas características, que digamos que es un libro no convencional para coleccionistas. Y bueno, Ral tuvo la paciencia de esperarme. Eso es muy, muy elogiable. Entonces, un proyecto en el que vos puedas sumar a tu trabajo una experimentación, digamos, o un proceso de laburo sobre un diseño tipográfico, tiene mucha validez. Y bueno, y después decisiones en la composición, que son cosas que, como no justificar un texto, es una decisión lógicamente consciente, y tengo mis argumentos para no hacerlo. En determinadas ediciones sí, en otras lo hago, en otras ediciones no lo hago, en otras ediciones justifico. Bueno, entonces los contextos son totalmente distintos, digamos. En una editorial de corte más industrial, lógicamente formás parte sos una parte dentro del proceso de publicación del libro, donde se trabajan con maquetas preestablecidas. Ahí todo el laburo que uno puede hacer desde el diseño, desde lo tipográfico, tiene que estar como muy bien afinado de entrada. Después ya es más complejo. Lo importante después es producir de la manera más eficiente posible, digamos, de que la maqueta que vos hagas pueda ser utilizada por otros diseñadores y que no represente trabas para poder componer. Procesos por ahí más industriales, pero aún pensando en las editoriales independientes, también están como medio encorsetados, ¿no? Tipográficamente, o ¿cómo es tu mirada? En el buen sentido de también que los procesos son más cortos, ¿no? Como que las familias son siempre, no sé, 4, 5, 6 familias. No conozco en detalle todo el panorama de las ediciones independientes, que es bastante amplio y diverso. Sí. Sí concurro mucho a ferias, entonces un poco siempre estoy pendiente de eso. Y es un tema que me obsesiona. Pues yo creo que se están dando avances. Yo creo que hay una plataforma que se llama Google Fonts,
que ha publicado un montón de cosas. Buenar, la tipografía que yo diseñé, está publicada ahí, por ejemplo. Pero no está la versión que yo utilicé para el libro de Aira, ¿entendés? Es una versión que se publicó en el 2010, es una versión que yo hoy no usaría. Claro. Y como pasó con ese diseño tipográfico, conozco un montón de casos en iguales condiciones. O sea, no hubo por parte de Google durante todos esos años de crecimiento, ellos salieron a todas las escuelas de diseño tipográfico del mundo a comprar tipografía. Y nunca hubo un control de calidad sobre lo que compraban. Que compañías como Adobe sí te dan ese control de calidad. ¿Esto qué quiero decir? Que Google vino a proveernos un volumen muy grande de tipografías de libre uso. En paralelo, yo creo que, en paralelo al crecimiento de Google, en paralelo al crecimiento de la carrera de diseño tipográfico en la UBA y el movimiento, digamos, de diseñadores tipográficos en Latinoamérica, yo creo que empezó a haber una concientización por parte de los editores, se empezaron a enterar de que había que pagar las licencias de las tipografías. De hecho, el laburo para Interzona, como lo más novedoso, fue mi primer trabajo en el que el editor pagó por las tipografías. Vos pensás que pagó en su momento una plata en dólares muy accesible para unas licencias tipográficas, y hace 10 años que se están usando las mismas tipografías, digamos, para no sé cuántos títulos ya publicados, o sea que la inversión es mínima. Entonces empezó a haber una concientización en eso. Creo que se está avanzando mucho. Lógicamente que sigue habiendo mucho Adobe Garamond Pro en muchas maquetas, y bueno, esa Garamond está muy bien, y digo, no hay nada que reprochar ahí. Pero sí es cierto que a veces hay muy buenos laburos, muy buenos proyectos de diseño. Cada vez también está pasando que hay muchos diseñadores editando también. Pero creo que, como en general en la industria del libro, tanto a nivel industrial y a nivel independiente, creo que todavía tenemos que dar como algunos pasos en lo que tiene que ver con la calidad de la edición. Cuando digo la calidad, me refiero en todos los aspectos. La edición en sí, el diseño, la impresión, la encuadernación. Yo creo que con conocimiento de ciertas cosas se puede, con presupuestos muy similares o prácticamente los mismos, se puede editar con mejor calidad. Y yo creo que todo lo que está pasando a nivel edición independiente está haciendo que eso vaya sucediendo, de que vayamos mejorando el nivel de las ediciones. Desde mi lugar como diseñador especializado en tipografía, yo trato de generar todo el tiempo un aporte desde ahí. Claro. Empecé a dar seminarios, ahora estoy a cargo de una cátedra en la Universidad de Lanús, y lo que trato es como de transmitir lo que he aprendido estos años. Digamos, está todos los manuales, digamos, se ha escrito sobre tipografía, que es el tema que a mí me interesa, digamos, ya está todo escrito. El tema es que si no lo laburas, si no lo pones en práctica, es como imposible incorporarlo. Entonces, creo que esa movida, este boom de las editoriales independientes, creo que está repercutiendo favorablemente a escala macro, digamos, a la escala de las grandes editoriales. Supongo que tarde o temprano se está viendo reflejado eso. La otra vez me decías algo de la sacralización, ¿puede ser de las determinadas fuentes o no? O algo así. No, hay lo que siento a veces, tal vez es algo que yo sentía antes, como esta sacralización de algunos diseños tipográficos, que es como que si decís Garamond, Baskerville, Bodoni, te tenés que poner de pie, inflar el pecho, que probablemente tengas que hacerlo. A lo que voy es que no hay otra cosa más que laburo humano atrás de cada uno de esos diseños.
y con conocimiento y con práctica y con dedicación es posible llegar a laburar con esos niveles de refinamiento, de precisión. Lógicamente que al nivel de los grandes maestros, digamos, son muy pocos tipógrafos los que pueden llevar a cabo laburos de esas características. Pero bueno, en Argentina hay tipos que son grandes maestros que se podría comparar como con los grandes de la historia, digamos. No voy a nombrar a nadie porque me van a matar después, pero digo, yo conozco gente, incluso gente de mi edad, que es muy genia haciendo esto. Y después, nada, tiene como este halo de sacralización y de respeto reverencial en algunos casos, ¿no? Que en realidad es una materia que, digamos, si vos empezás a hurgar en la bibliografía, en los manuales, sobre todo lo que se puede hacer utilizándola de un modo eficiente, digamos, es como que toda esa sacralización empieza a caerse, Claro. y empezás a adueñarte del recurso y de tomar decisiones como más conscientes sobre lo que estás haciendo. Claro. A eso me refería un poco con desacralizar la tipografía, ¿no? Es una cosa, no lo veo como algo inalcanzable. Yo creo que más que sacralizar, lo que hay que hacer es estudiarlo, leer y apropiarse de eso. ¿Cuáles son las dificultades de trabajar con tipografía? Mira, trabajar dedicación exclusiva al diseño de fuentes tipográficas implica primero tener un mercado al cual vos puedas abastecer, Uh-huh. primero que nada. Los tiempos de producción de un diseño tipográfico en los últimos 10 años, se han acelerado, porque los desarrollos de software para poder producir más rápido eh, eh, ayudan mucho. El tema es que, bueno, eso repercute lógicamente a la calidad de lo producido. Se publican muchas fuentes por día en el mundo, pero bueno, es discutible la calidad de todo lo que se produce. Y implica mucho tiempo, entonces tenés que tener canales de distribución efectivos, que vos puedas recuperar tal vez meses de trabajo en un proyecto tipográfico, vender muchas licencias para poder, Claro. para que eso sea rentable. Entonces eso implica tener una estructura grande, eso implica publicar muchas fuentes. En ese sentido, la publicación de fuentes es similar a la publicación de libros, ¿viste? Van como las novedades, bueno, entonces se vende mucho al principio, después la gente se olvida, y todos sabemos que, bueno, que no todos los mercados compran licencias tipográficas. Entonces, eso es un problema. Después hay un mercado dentro del diseño tipográfico que son las custom fonts, digamos, las fuentes tipográficas personalizadas, desarrolladas para. Entonces, bueno, ese es un mercado un poco más lucrativo, pero implica, lógicamente, un trabajo de comercialización, de relaciones públicas, digamos, más afinado, más desarrollado. Probablemente es un trabajo que no sé cómo es en los estudios que se dedican a eso, pero probablemente la persona que se dedica a eso no es necesariamente un diseñador. Y bueno, hay casos de estudios que trabajan para proveer fuentes personalizadas a grandes compañías. Por eso digo que se hace mucho de lo que se hace por amor al arte. Pero bueno, sí, también hay gente que vive eso, que lo vive como una actividad profesional. Pero por eso digo, no es algo tan fácil, y sobre todo, bueno, producir desde acá, pensando para este mercado, es casi imposible, digamos, para el mercado argentino, latinoamericano, es prácticamente imposible. Pero bueno, yo me siento como un poco desplazado de ese mundo,
no desplazado, no es necesariamente desplazado, pero digamos, nunca sentí que perteneciera a la parte, digamos, al world business de la tipografía. No obstante, con un grupo de colegas organizamos una serie de encuentros, un grupo como de pertenencia que se llama Birras y Letras, y que la idea de ese grupo era poder contar nuestras experiencias de diseño tipográfico en un ambiente neutral, digamos, en un lugar que no sea la casa de ninguno, que nos podamos encontrar en un bar y charlar y contarnos, che, estoy trabado con esto, estoy queriendo hacer, no sé, la extra black de mi tipografía y no me sale por esto, por esto, por esto. Entonces la idea era, bueno, juntémonos, veamos qué tiene cada uno en su valijita, qué podemos empujar, pongámonos fechas, y en ese intercambio de encuentros fueron surgiendo charlas que inevitablemente se fueron como expandiendo y Claro. se convirtieron en eventos. Muy bueno. Entonces, de esas charlas íntimas sobre el trabajo sobre esto, de como de revisar nuestras cajitas, a ver qué tenía cada uno, empezaron a salir cajitas con cosas interesantes que, bueno, se empezaron una serie de eventos en un lugar que se llama la Casa del Árbol en Palermo, acá en Buenos Aires. Y nada, son encuentros muy lindos porque son charlas cortitas, que no duran más de una hora, hay un momento para hablar sobre el tema, para preguntar, y después el resto del encuentro es ir a tomar algo, a comer algo ahí mismo en el bar, y ponernos al día sobre qué está haciendo cada uno. Bueno. Entonces, por eso digo, es como una actividad, yo entiendo que en Argentina todavía es una cosa como muy amateur en ese sentido, amateur en el sentido de hacerlo por amor al arte, Sí. pero la intención de que crezca, evolucione y que muchos de nosotros podamos incorporarnos a ese mercado, está, digamos, y inevitablemente se va a dar con este tipo de iniciativas. Bueno. Un poco a propósito de imprimir, ya que estás en el proceso de Uraña y justo estás ahora físicamente en el taller de Uraña, me interesaría saber, imprimir ese tipo de plaquetas o las ediciones cuidadas son de Uraña, son caras, ¿no? En este momento, alrededor de los oficios siempre está la variable económica en Argentina. Los insumos básicos son papel y tinta. Por suerte, estamos en general bien provistos de papel, de eso se encarga Real Veroni, que él, además de editor, tiene una formación muy fuerte como grabador, él es artista, entonces tiene mucho conocimiento sobre papeles. Bien. Heredó de la imprenta tipográfica del padre unos papeles increíbles y muchos de esos papeles forman parte de las ediciones actuales de Urania. Bueno, este es como nuestro área de trabajo, nuestros proyectos ahí, el mapa de la cefaléutica, que después este es un proyecto muy ambicioso que se editó en el año 2016 en un libro. Sí. Que publicó la Biblioteca Nacional. Bueno, ese libro lo compuse en Alegrella, de Juan Pablo del Peral, Sí. y en Palestina, de Rubén Fontana, que son dos grandes tipógrafos argentinos. Y bueno, tenemos una impresora láser color, Bien. una impresora carro ancho que actualmente está tapada con libros. Bueno, ahí está la planera con láminas y cosas, esa es la computadora de RAL. Y bueno, el problema, como te contaba, es que los insumos son extremadamente caros. De hecho, a veces yo bromeo con otros editores y le digo, tendríamos que hacer un Toner Fest, un festival tipo, en vez de una feria,
hagamos un festival con música, bebida, todo, y juntemos plata para comprar toner, para poder editar, y las tintas también de la impresora Chorro de Tinta, que esta está buena porque es una 3 con calidad fotográfica muy buena, entonces ahí se pueden hacer láminas, cosas como de mucha calidad de impresión, incluso con tintas homologadas para conservación y demás. Pero bueno, actualmente no las podemos usar, ya te digo, por los precios de los insumos, encarecen demasiado las ediciones. Lamentablemente, ¿en qué repercute eso? Repercute en que no podemos usar los papeles que generalmente utilizamos para Urania, pero lo bueno de tercerizar ahora es que podemos hacer que los tiempos de publicación sean menores. O sea, también está bueno, y amoldamos los diseños y las ediciones a esta nueva modalidad, a este nuevo formato de impresión. Indefectiblemente las cosas cambian, porque nosotros acá medio que podemos hacer un poco lo que queremos. Ahora, con tercerizando los trabajos, nos amoldamos y tratamos de hacer lo mejor posible con estas nuevas herramientas que tenemos, digamos, con esta nueva forma de producción. Bueno, gracias por por el tour, entonces. Bueno, me largo a hablar mucho y me enredo, ¿viste?